pues si queremos entender lo que ha sido la libertad a lo largo del tiempo, tenemos que tener en cuenta cuáles han sido los grandes obstáculos a la libertad. Y el primero de ellos, y más principal, ha sido lógicamente el de la esclavitud. Lo que más se ha opuesto a la libertad ha sido la esclavitud. La esclavitud que ha durado muchos siglos, desde el principio de la existencia del ser humano, desde que comienza el ser humano hasta antes de ayer. Quiero decir, todavía a mitad del siglo XIX llegaban al puerto de Burdeos, en Francia, barcos y barcos con miles de esclavos para los países europeos. Y no acabó ahí. Hoy todavía en la prensa se sigue hablando de la moderna esclavitud en muchos países africanos u orientales. Digo que si queremos entender la libertad como liberación, hay que tener presente esta figura de la esclavitud. Y uno se pregunta, ¿y cómo ha durado tanto tiempo? ¿Por qué la esclavitud ha durado tanto tiempo? Pues porque la esclavitud es una forma muy astuta de negación de la libertad. La niega de dos maneras. Hay como dos niveles de negación de la libertad en eso que llamamos la trata de esclavos o la figura de la esclavitud. Está por un lado la negación física, ¿no? La negación física de la libertad es la figura del esclavo encadenado, las cadenas, ¿no? La violencia que se ejerce contra una persona sometiéndole por la fuerza para que tenga que obedecer al amo en cuestión. Es esta primera forma de esclavitud es la física, la esclavitud física. Pero al lado de la esclavitud física está una esclavitud mucho más refinada, que es la que permite que la esclavitud física dure tanto tiempo. Es lo que podríamos llamar una esclavitud metafísica. Es decir, consiste en interpretar el hecho de la esclavitud como un hecho normal. Y por eso hablo de una esclavitud física, las cadenas, y de un discurso legitimador de la esclavitud, que sería la esclavitud metafísica. Sobre esta relación entre las dos formas de esclavitud y cómo se potencia una otra, cómo potencia el discurso a las cadenas y cómo las cadenas aguantan y se mantienen gracias al discurso, y para hacerse una idea de la relación entre estas dos formas de esclavitud, pues es interesante una anécdota, un detalle del rey de Portugal, Manuel, el famoso rey Manuel. En Portugal se habla mucho del estilo manuelino. Pues este famoso rey Manuel de Portugal pues organizó una excursión a las Indias y dio al comandante del barco una orden, y era esta, le dio esta instrucción. Le decía al capitán del barco que primero acometiese a los moros y a los idólatras con el cuchillo material o seglar, haciéndoles la guerra, de eso se trataba, y dejase a los religiosos y sacerdotes usar el cuchillo espiritual, que era denunciarles el Evangelio con amonestaciones y requerimientos. Un cuchillo físico y un cuchillo discursivo o interno.